Despierta, cariñito, despierta tú también, varón. Mueve esta cintura con el corazón. Y estamos en La Historia Se Repite, y soy Ilich Romero Atariguana, el que te prohibió mamá. Y me acompaña desde allá, desde los valles más andinos de Ecuador, sus gracias a majestad, caporal de la historia, Edison de Jesús Niño de las Mercedes. Y hoy se van a enterar por qué hablo de esta manera tan peculiar. Edison, bienvenido. Hola, qué gusto, Ilis, qué gusto a todos ustedes y que nos siguen y están con nosotros los miércoles. Pues un tema, como ya les habíamos adelantado, mañana es el aniversario del natalicio de Simón Bolívar. En toda la Permíteme, grandeza, eh, hay que cogerle con pinzas al Libertador. claro, pero aquí viene un detalle que por qué me gusta presentar a la gente de esta manera. Voy a darme el trabajito de recordar y decir el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. O el día de mañana se conmemora casi, ya son más de 100 años de su natalicio. Ya más 200, ya más de Más 200. de Ya 200 vamos a, años, sí. sí, sí, sí. Sí, Ya son más de él, 100. Sí. sí, 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 sí. Bueno, recordemos que esa era una forma muy aristocrática de llamar y de denominar a las personas. Y partamos de algo. Simón Bolívar, corrígeme por favor, que ella hizo, no es que era un pobre indigente, ¿no? No, 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 no. Él venía de una familia, hijo de españoles, de una familia muy bien acomodada, agricultores, dueños de haciendas y todo. El drama de Bolívar es que su padre fallece cuando él es muy tierno y su madre, de la que depende, fallece cuando él tiene 8 años. Pero tanto el padre y la madre, como los hermanos, no dejaron en abandono a los hermanos, a la familia Bolívar Palacios, no dejaron abandono y siguieron funcionando con la administración de los tíos y los hermanos, los negocios de la familia, de tal manera que a este niño privilegiado, que era el último de los hijos del matrimonio, le mandaron a estudiar en Europa. Es decir, o sea, un niño que se iba, un adolescente que se fue a Europa y le pagaron también el viaje a Simón Rodríguez, su maestro, entonces, que se fue a pasear, ahí es cuando en el Monte Sacro dicen que hace el juramento y todo esto, pero yo quería comenzar, hay una leyenda de él, pero que no sé si es verdad, la frase que dice lo del arado en el mar, sí, hay Yo una siempre carta hablo en el donde viento. dice he arado en el mar, pero es la conclusión de una reflexión que hace en el sentido de que él dijo, y voy a decir la palabra que se dice, pero que no estaba en el lenguaje sí estaba en el lenguaje de aquel entonces, pero no era el de los generales. En la historia hemos habido tres pendejos: Jesús, el Quijote y yo. Por eso he arado en el mar. Esa es la leyenda alrededor del Libertador, porque un hombre muy culto, claro, podría ser, de hecho hace su juramento de libertad de América en el Monte Sacro y aprende mucho porque logra asistir a Notre Dame en París a la autocoronación de Napoleón, está en las últimas filas de la iglesia, de la catedral, y ve toda la parafernalia de Napoleón, a pesar de que hay historiadores críticos de Bolívar, de que hay textos, no sé si de Napoleón en realidad, pero del entorno de Napoleón y de Marx, que hablan muy mal de Bolívar, cuando ya se vuelve una figura protagónica de la historia. Entonces, el programa de hoy queríamos ponerle más bien a ese hermoso título que tiene la novela de Gabriel García Márquez, que es dramático, pero que cuenta el general en su laberinto. Un Y laberinto de esta, traiciones que les llevaron a la muerte en 1830. recordemos que en esa novela hay una frase que impresiona a muchos, que le decía a un francés en teoría, ¿no? El escritor García Márquez nunca me agradó mucho como su obra, la he leído, pero no me agrada mucho. Mírenme todo el que quieran. Pero les puedo decir algo. Déjenos vivir nuestra edad media en paz. Ajá, ajá, sí, 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 sí. ¿Ya? Entonces es una frase importante. Pero tratando de volver al tema, Bolívar
más de 200 años de su natalicio, casi 200 de su fallecimiento. De aquí viene la pregunta. ¿Qué tenemos de aprender de la historia de él a la actualidad? Yo cuando he dado las conferencias les hago una reflexión a los jóvenes y les pregunto pues, equivocadamente cuántas naciones liberó Bolívar. Y claro, los profesores le dicen 6, 5, 4, 3, 8. No, no liberó ninguna, porque el plan de él era el liberar una región y volverle a una región poderosa. Es decir, él no fundó Venezuela, él no fundó Colombia, la actual Colombia. Él no fundó Ecuador y menos Perú. Bolivia sí, pero lo que él hizo era parte de pasar de lo que eran las reales audiencias o los virreinatos de la colonia a una gran generación. Él le veía con mucha envidia el proceso de los Estados Unidos. A Las 13 pesar de ser colonias. crítico, claro, las 13 colonias que se constituyeron en estados federados. Lo mismo México. Recuerda que México es Estados Unidos, los Pero Estados no, pero Unidos Estados Unidos en mexicanos. México se independizó mucho después. Bueno, las fechas son casi iguales que nosotros. Lo que pasa es que el proceso demoró mucho en la consolidación de este Estado federado, el de México. Pero lo que Bolívar decía es posible hacerlo porque, por ejemplo, Estados Unidos le quitó a México territorios y Esto fue México muchísimo después. logró ser consolidado también como un Estado. Y lo mismo pasó en Brasil. Al nacer Brasil también sale como los Estados Federados del Brasil, los Estados Unidos Federados del Brasil. O Estados sea, Unidos lo por que pasa es Brasil, que sí. era la idea de ese entonces de los Claro, estadistas. y fue parte de un gran consorte. Correcto, Eloy Alfaro a correcto. finales del siglo XIX también proponía una mega coalición de las naciones de habla hispana sudamericanas. Entonces, cuando yo hacía esta pregunta, la respuesta es muy sencilla, no liberó naciones. Las naciones, de hecho, Panamá se libera en 1910 cuando Estados Unidos le quita Panamá a A Colombia para Colombia. construir el canal, sí, sí, Claro, para construir el canal. Ahí no hay batalla, ahí no hay batalla de independencia, Panamá no celebra independencia, nada, porque le fundaron para construir correcto. el canal. Pero aquí viene una falla de la historia, ¿verdad? De cómo nos enseñan la historia. No a mí, pero sabía que en otros países les enseñan de esta manera. Que fue para Estados Unidos en su gran sapiencia, le dicen a Colombia, tú no puedes desarrollar esta parte por la selva del Darién. Del No Darién. puedes comunicarte, entonces yo te le voy a hacer el favor de desarrollarlo. Y así es como le han enseñado la historia a muchos. Uh -huh, uh -huh. Cuando si tú lees un poco más, si investigas un poco más, te enteras de cosas de que no quieres enterarte, como que sí hubo una batalla, Colombia versus Estados Unidos, pero en esa época la Marina colombiana no tenía efectivos en el Mar Caribe, tenía en el Pacífico. Y por eso no pudo evitar la secesión de Panamá. Pero tenemos ese tipo de cosas. Sí. Bolívar, alguien en los 90, en esa época fue una novedad, alguien sintetizó a través de leyendo las cartas, haciendo análisis, la voz de Bolívar. Fue un caballero que tuve el placer de tratarlo y lograron hacer la voz de Bolívar, recrear un discurso de Bolívar. Ahora con la IA puede ser interesante hacer, tenemos una buena tarea. Sí, te decía, el hecho es de que, hay que reflexionar si nos hubiéramos consolidado como el Estado federado que quería Bolívar. Mira tú la riqueza que tendría este Estado federado, si es que llegáramos a tener el control desde el Esequibo venezolano, que es muy rico y ahora en disputa Ya, con las, ya ahora, con, y ahora que claro, se descubrió petróleo. el Recordemos, Esequibo, todo perdón, perdón, Edison, el Golfo de Maracaibo. perdón, Edison, dame un tiempo fuera. ¿Cuándo Ecuador arrancó como país petrolero? Fue en los 70, Claro, si mal no recuerdo. los setentas, claro, claro. Ya había el gas del Golfo, ya había una explotación muy pequeñita en los años 60 de petróleo. Lo que más había era gas, no se buscaba petróleo, se estaba explotando el gas.
que fue la denuncia de Jaime Galarza a los gobiernos de aquel entonces. Pero entonces te digo, mira tú todo lo que sería el control desde el Caribe a través de Maracaibo, luego Cartagena, que era la puerta de entrada de la colonia, y por eso es que es una ciudad amurallada. El mar está amurallado porque para llegar en barco desde España había que hacer una serie de viajes, de virajes, Maniobras. porque eso les permitía identificar un barco enemigo o un barco agresivo y destrozarle desde las colinas donde tenían montados cañones en la colonia. Luego pasas al Darién, digamos, incluido el canal de Panamá, si le incluyes a A Panamá la en el hora, sueño Canal de de Panamá. Bolívar, a la hora Panamá en el sueño de Bolívar, y sigues con la línea de todos los puertos, Buenaventura, Bucaramanga, Tumaco, Esmeraldas, Balao, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar. Y si sigues al sur, tienes el Callao y tenías Bolivia cuando Bolivia tenía. Entonces, mira tú, Pero desde las montañas de plata del Potosí hasta el mar Caribe de Maracaibo, eso es lo que pensaba Bolívar, pero él no pero, sabía que iba a haber, que iba a haber petróleo y todo esto, él pensaba precisamente en lo que es ahora Estados Unidos, en lo que es ahora México, con sus altibajos económicos y toda la cosa, pero son estados poderosos y también gravitantes dentro de la economía, o sea, a eso quiero, o sea, Bolívar, perdón, pero no era un pendejo. aquí viene una cuestión muy simple. Si hubiera mantenido la Gran Colombia, digamos, Perú y Bolivia no se hubieran anexionado aún. No, no, Pero porque además pongámoslo así, Bolivia estaba aislado. Y ahí pero voy a contar una tesis que hay de los historiadores de ese momento. no soy historiador, tú lo sabes, soy aficionado, que es diferente. Pero vámonos así. Perú jamás se hubiera atrevido a atacar a Perú, a lo que A Ecuador, así es, así es. la frontera, las tropas colombianas. Hubo un rumor en la guerra del Cenepa, un rumor que muchos pertrechos colombianos, porque usábamos la misma tecnología, cruzaron la frontera en Chiquis. Sí, a mí me contaron, inclusive hay gente en las investigaciones que se hizo porque hay una venta de armas de la que hablamos aquí pues, fue sancionada por Argentina a nosotros, que muchas de esas armas llegaron a través de Colombia. Es decir, Colombia nos facilitó algunos caminos para poder llegar al Para momento en tener que... pertrechos. Sí, sí, Ahora, sí, sí, sí. ahora y el tamaño del actual Ecuador no se hubiera reducido y sí hubiéramos llegado al Amazonas. Claro, O sea, claro, claro. En las cédulas reales, hasta cuando nace el Ecuador en 1830, somos dueños de Iquitos, que está a orillas del Amazonas. exactamente. Entonces ya tenemos un montón de... lo que hay una serie que se llama What If. Y si hubiera pasado esto. Ajá. Ahora, ¿Ya? pongamos en el telón esta teoría, que es muy válida, pero hay que tomarle con cierto criterio. Mira, dicen que en las reales cédulas que estudiaban, que hacían los reyes para dividir los territorios, aquí se dividieron en el reino de Nueva Granada, al ¿Ya? norte de Sudamérica, en el centro el reino del Perú, el virreinato del Perú, y el otro el virreinato de Buenos Aires. Esa era la división. Lo que le correspondió a Brasil estaba abandonado hasta que en una bula, la bula intercaetera, una bula papal, le permite a Portugal, porque Portugal le va a hacer la guerra a España diciéndole, ¿y ustedes por qué son los dueños de todo ese territorio? ¿Cómo así? Entonces zanjan, por eso había, ¿te acuerdas? La Guyana holandesa, la Guyana inglesa, la La Guyana francesa. francesa, de hecho, la francesa todavía existe y desde allí se lanzan los cohetes Ariane, que son los de Se investigación lanzaban de la estación. Bueno, todavía está ahí la la investigación y infraestructura. desde ahí se apoya tanto a la Tiangong, que es la estación espacial de los chinos, y a la Estación Espacial Internacional, porque está casi en la mitad del mundo y eso te permite tener un control de los satélites, especialmente de comunicaciones. Entonces, eso es importante, por eso es que allí se repartió. Entonces, ¿cómo es que aparecieron Guyana holandesa? O sea, Es que y Holanda fue aquí, un imperio. exacto. Entonces le dijeron, a ver, España, aquí tienes que repartir. Pero para hacer una bula, para hacer una definición de estos virreinatos,
el rey entrevistaba a los nativos de estas zonas, a los que ya habían administrado, y le contaron que entre el norte de Sudamérica y el sur de Sudamérica hay una rivalidad por pueblos. Es decir, hay muchos Las pueblos que naciones. venidos de los incas no se llevan entre ellos y se hicieron la guerra, o sea, y eso aprovecharon los españoles para conquistarnos, porque Igual estábamos que en hicieron guerra. en México, igual que hicieron en Y, todas partes. exactamente, El no es enemigo de que mi enemigo es mi amigo. Ah, sí, no es que 30 valientes españoles montados en 10 caballos y con 4 arcabuces conquistaron, no, se aprovecharon ¿Qué y les tanto? pusieron de lado y además trajeron la viruela que mató a La millones y guerra millones. biológica. Claro, Ahora sí, te pero pongo un ejemplo. ahora, a ver, lo que quiero es concluir con esta teoría y ahí debatimos. Entonces, la Real Audiencia de Quito, que luego pasa a ser el Ecuador, esto lo decía Bolívar, es un colchón que España pone para que no se peleen Lima y Bogotá. Y lo mismo Bolivia para que no se peleen Lima y Buenos Aires, que tenía el control de Santiago, porque la rivalidad no era con Buenos Aires veía hacia Europa más bien entre Santiago. Entonces se crean dos colchones en la colonia, y esto lo decía Bolívar en sus cartas. Y por eso Bolívar funda Bolivia y le pide a Sucre que funde el Ecuador, siguiendo las normas de división. ¿Por qué? Por una división cultural, porque los pueblos no se llevaban entre ellos. Y para evitar una gran confrontación entre los tres virreinatos, ponen colchones, que es justo lo que tú decías. Así los ejércitos se dividirían y tendrían que negociar para no tener que, por ejemplo, Colombia asaltar Perú, tendría que pasar por Ecuador o en la Amazonía, donde nos quitaron todos los territorios. Entonces, pero el interés era aquí había carreteras, aquí había minas, digo carreteras en términos de los caminos del Inca, De los caminos que de la permitían, época. exacto, que además fueron Bueno, que ahora las se parece carreteras. mucho a lo que Hasta tenemos ahí te dejo actualmente, la ¿no? teoría, porque de ahí nacen nuestros países. Esta es la visión de Bolívar, más allá del maltrato que hay ahora de jóvenes historiadores a Bolívar. Esta es la visión que tiene él real y por eso dice, hagamos del todo el mundo nuevo una sola nación. Pero hay una cosa, a ver, antes que me olvide, entre la carretera Quito-La Tacunga, esta me enteré por mi padre y mi tío, ambos ya se graduaron de esta vida, me decían que hay un lugar llamado Telemecánica y toditos los menores de 60 años, que es esa vaina. No, es el lugar que tiene la NASA para hacer el monitoreo. O sea, Sí. tenemos aquí algo como eso, sí. ¿Y por qué Se carajo llama no la está? estación, se llama la estación de Minitrack, así se llamaba, por, Mini track. sí. La estación de Minitrack era el nombre de la NASA, pero es en el páramo del Chasqui. Ese es el páramo del Chasqui, conocido por las comunidades indígenas. Hay varias comunidades allí. Y es porque es un punto privilegiado para tomar contacto con los satélites en órbita, en la órbita geoestacionaria. Vieron, ecuatorianos, tenemos un montón de cosas que no nos da la gana de aprovechar. Y ahora te Exacto. voy a decir, no es teoría de la conspiración, es parte de dominación y apropiación cultural 101, o sea, apropiación cultural básica. ¿Cómo haces esto? Quitas los héroes, borras la historia y de los que no puedes, de los que no puedes hacer que la gente se olvide, hablas mal. Ejemplo, yo he escuchado algo, no historiadores, pendejos y pendejas, porque he escuchado a los dos bandos. Sí, Bolívar era un genocida, llegaba y disparaba contra la gente. Sí, yo he Pero peleado con aquí historiadores de Pasto porque tengo familiares allá. Pero Bolívar vino a masacrar en la Navidad de también he 1800. escuchado eso. A ver. Esto comenzó con una masacre en Quito, ¿no? Donde degollaron jóvenes, 300 jóvenes y preclaros pensadores fueron asesinados en la cárcel y en las calles. O sea, no me vengan en la guerra. O sea, no me vengan con que lo terrible, lo inhumano es que un ejército armado degolle niños o ancianos sin armas, eso sí es terrible. O sea, Es como, pero en la por eso no, guerra, no estamos hablando de la franja de Gaza, aunque no, no, parezca, no, 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 no. aunque No, parezca. para que no vayan a cerrar el canal. Pero hablemos con sinceridad.
Nos han vendido la idea, y lo he escuchado especialmente entre los grupos cristianos, yo creo que por eso me caen muy mal. Respeto a muy pocos, pero la gran mayoría me caen muy mal. Llegan al punto de decir que los judíos son una raza. A ver, papito, primero es como que decir que los latinos somos católicos. Yo soy cristiano. La mayoría de los latinoamericanos somos católicos. Yo no lo soy. Por falta de presupuesto no tengo religión. Pero lo que quiero decir, los judíos no son ni siquiera una etnia. Son un grupo religioso. Ajá, Y aquí ajá. venimos. Los héroes más importantes que ha tenido el Ecuador. Bolívar. Ah, no, es que Bolívar es venezolano. Bolívar. Sucre de venezolano. Sucre. Alfaro. Ah, el general de las 1000 derrotas. Igual es parte el orto. Así de Hijo, simple. hijo de español, el general Alfaro, ¿no? Ah, también dijeron eso. Es hijo de europeos. Ah, indirectamente yo también. Yo tengo Claro. español, pero por lo menos celta sí soy. ¿Ya? Entonces vamos al punto. Te van a seguir a ti, a mí, a cualquiera persona, discúlpeme mal español, a cualquier persona van a estar diciéndonos, están perdiendo el tiempo, dejen de ensartar a sus héroes. Total, ya se murieron, ¿quién va a saber? Y voy a contar algo que pasó en Argentina. Cuando Higgins y San Martín lograron la independencia de Argentina, lo primero que le hacen a O'Higgins es desterrarlo. Y a San Martín igual, Ya San Martín igual. va a morir en Uruguay. Ya, porque él no alcanzó a salirse, pero Higgins lo votaron del continente. Claro, claro. A Bolívar igual, ¿no? Estaba yéndose expulsado Ya, entonces, en el laberinto del general por el río Magdalena, estaba yéndose expulsado de Europa. efectivamente, entonces, no crean que eso es por accidente. No, 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 no. La codicia, sí, en parte fue la codicia. Sí, No sí, fue. sí. Pero además era ese espíritu pequeñito de los líderes locales, como Juan José Flores, por ejemplo, venido de Puerto Cabello. Venezuela no existía todavía, a pesar de que como región se le conocía como La Venezuela, capitanía de Venezuela. así como aquí a Quito, que debió ser el nombre y apellido de este país, la República de Quito, lo de Colombia que viene luego, pero sucede que en medio de ese drama, cada uno empieza a buscar, cuando ya Bolívar pierde el poder, empieza a buscar espacios donde explotar. Flores no es que tiene, apenas nace el Ecuador el 11 de septiembre de 1830, ya está todo arreglado. No, no, no. Hay combates 10 años después, siguen masacrándose, siguen, por eso viene Rocafuerte y arma un ejército en la isla Puná y se enfrentan y empatan la batalla y por eso se acuerdan, a ver, 4 años yo, 4 años usted, señor. Y en el segundo periodo Flores da el golpe y se declara dictador. O sea, no es que las cosas estaban formadas. Le pasa a Páez. Páez es un hombre muy importante para Bolívar. Bolívar le quería mucho a Páez. Páez es un analfabeto, pero era el tipo tan creativo en la batalla, en las guerras. Hay cuentos sobre él y leyendas sobre él que son realmente increíbles, la de Páez. Hay un enfrentamiento que hace con los españoles. Páez, por eso llega a ser grande. Se huye un par de veces de cuando casi le fusilan. Pero Páez pone de los hombres que ya o sea, estaban muertos o que ya habían fugado, con 2 o 3 compañeros, pone en los fusiles y en las ramas, pone sombreros para que aparezca en la noche como que había un puesto de vigilancia patriota, pero estaba solo. Y lo que hace él es hacer cierto tipo de fomonímica, de sonidos con la voz, para cambiar de tonalidad la voz, pero además darle distancia. Y entonces empieza a susurrar diálogos entre los soldados y los españoles dicen, no podemos pasar, puta, hay que esperar el amanecer y al amanecer llegan los refuerzos y les acaban a los españoles. O sea, esta es genialidad, pero Páez es de los traidores más Claro. grandes a Bolívar, es de los más grandes, es de los que más odio le tenía y de hecho, Páez, Obando, Urdaneta, Santander y Flores
son los 5 conspiradores para asesinar a Bolívar y quienes asesinaron a Sucre, porque venía Sucre a ser el presidente del Ecuador. Yo hubiera sido Entonces, presidente del Ecuador. tanto San Martín como Bolívar eran muy críticos. Yo tengo en mis redes sociales, en TikTok, en mi canal de TikTok, Cuentos y Enredos de la Historia, una lectura de una carta que le hice con el fondo del más bonito monumento que hay en Ecuador a Bolívar, que es el de la Plaza de San Blas. Es el monumento más Hermoso. hermoso que puede haber. Y hay una Si copia, no estás en hay Quito, una copia en véanlo. Bomboná, hay una copia en Bomboná donde ganó una batalla Bolívar, es una copia exacta, pero el nuestro es en negro y el de allá está en blanco. Pero ¿qué dice en esa carta? Le trata mal al ecuatoriano, y es una carta a Flores, le dice, tienes perdida la misión, ese pueblo es ignorante, ese pueblo, ahí justifica lo que decías, déjennos vivir en paz nuestra Edad Media, y dice, ese pueblo está en las cavernas, no entiende nada, no quiere democracia, no quiere ni siquiera sobrevivir, nos dice a los ecuatorianos, bueno, todavía no había Ecuador en ese entonces, habla de la región cultural, y de ahí viene la teoría de que culturalmente Bolivia y Ecuador son colchones para que no se maten entre los otros. Puede ser. Sin embargo, volviendo a la teoría de la conspiración, están tratando, hay estos esfuerzos, saludos mami, nos está viendo mi mamita. Se habla mucho de esto, la teoría de la conspiración, que los aliens, que nos van a poner grafeno con las vacunas, pero nos tienen tan entretenidos. Ahora que la Asamblea Nacional quiere llamar al alcalde Muñoz para evaluarle sobre el problema del sur, y sale una asambleísta de RC a decir, bueno, para eso están los consejos provinciales y los consejos de las prefecturas, para hacer ese tipo de gestión. No es que ahí tiene mayoría. Si es por eso, acá no podemos fiscalizar al gobierno, porque el gobierno tiene mayoría. Le eche el palo hocico. No va a pasar, no va a trascender. Pero aquí vienen las cosas y así nos divertimos. En las teorías de la conspiración que tenemos que eliminar alto mando, tenemos que eliminar a los héroes locales. Recién se inauguró en la universidad, la UES, la Espíritu Santo, la niñada, pelucona, plástica. De la que ya amenazaron con irse los estudiantes, ¿no? Sí, pero o es como Páez, Andrés Páez, quiere eliminar de los libros de historia a Correa. Y me acordé de un programa hace ya algunas semanas contigo que hablábamos de desalfarizar Ecuador. Así es, una carta, claro. Entonces, tenemos a Bolívar, el ilustre borracho. Me explicaba este caballero, señor Zúñiga, ya no creo, ojalá esté con nosotros todavía. Me decía que cuando Bolívar llegaba a un pueblo, él no llegaba solo con las manos, es que le ofrecían un banquete, pero él traía los platos, la cubierta, todo. Sí. Además, él mismo preparaba las ensaladas, le gustaba comer mucho ensaladas, y entonces, para evitar que haya manipulación, enfermedades o envenenamiento, lo que él mismo preparaba delante de todos las ensaladas. No fumaba, no fumó nunca, solo a Manuela Sáenz le permitía fumar delante de él, el resto estaba prohibido, no podía fumar, no toleraba y no bebía. No, a lo mucho lo que bebía era un borracho, era, no. Yo tengo una biografía aquí, un estudio muy grande, es un regalo de un amigo que me trajo de Caracas en algún momento, y aquí están todos estos detalles, pero justificados no por Bolívar, no por las cartas, porque voy a contar cómo se hacía, está justificado por el entorno, e inclusive por los enemigos. Entonces, envenenarle no era fácil a Bolívar, porque Bolívar no bebía. Habría sido fácil envenenarle si era borracho, pero en realidad no bebía. Él bebía vino, bebía algún tipo sí, lo que sí era un muy buen bailarín. Entonces, dentro de esas costumbres, lo que pasa es que Bolívar aprende toda esta parafernalia de Europa, los uniformes, claro. Entonces él, cuando ya va avanzando su poder, también entra la vanidad. Sí se crece el ego de Bolívar, es evidente. Hay cartas donde inclusive intenta explicar por qué debería haber un emperador.
como lo hubo en México, o sea, Pero a ver, el emperador lo que Maximiliano de México era austriaco, si mal no recuerdo. sí, sí, de la familia de los austrohúngaros, y también hubo un emperador en Brasil. Entonces, Claro. él no pensaba oye, pero hoy aquí, Juan José Flores le pidió a España y se compró 3 barcos, le dijo a la reina, deme 3 barcos, y en Inglaterra le pararon, porque Juan José Flores, expulsado de aquí en 1945, se va al exilio con todos los honores y las pensiones, y venía trayendo 3 barcos para declararse emperador. Le dice una carta a la reina de España y decláreme emperador. A mí póngame de emperador. García Moreno hace lo mismo con Francia. Pide crear el imperio aquí para hacer. O sea, no Bueno, viene por ahí ¿A el qué se marqués, refería Bolívar? no, Bolívar se refería a tener la mano férrea para administrar pueblos que además ya estaban liderados por criollos ambiciosos, entre los que estaban todos los que hemos nombrado. ya, por ejemplo, en 1809 le sugirieron al marqués de Selva Alegre que tome el Que él reino, sea, así es. el regente de la audiencia de Quito. Sí, 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 sí. Cosa curiosa, Perú fue a buscar a Austria ¿cómo se llama? Un regente, pero nadie les paró bola, por eso la bandera peruana es rojo, blanco, rojo. Sí, una copia de la austriaca. Sí, Ya bueno, tiene. eso dicen, sí, 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 es lo mismo que esto. Yo siempre, para fechas importantes como esta, amo a Bolívar y amo triplemente a Manuela Sáenz. Yo creo que más grande es Manuela Estoy de acuerdo que el contigo. propio Estoy Bolívar. contigo. Pero dicen que fue Miranda, y de hecho es Miranda y es Bolívar quienes utilizan el tricolor. Pero el tricolor, hay 2 teorías. Una, dicen que porque había un problema ya en la administración, había que poner color para la identidad de las naciones. Entonces, en las imprentas de aquel entonces habían 3 colores básicos, todavía no había la variedad de colores que La jugaban las policromía que imprentas. jugaba a nivel de Exacto, entonces, imprenta, ¿no? porque si los estudiantes piensan cuando les enseñan los colores básicos que existen en la naturaleza, amarillo, azul y rojo. Punto, nada más. Y Pero la otra versión en primaria, es que, ¿cuáles son los colores exacto, primarios? Amarillo, azul y rojo. ¿Por exacto. qué son los primarios? Porque son los colores de la bandera. No, yo viví eso, yo viví eso. La bandera del patojo, ¿te acuerdas? Claro, Pues, Esperanza come piojo. había, ¿qué es lo que decíamos en el colegio? Por ejemplo, cuando llega Moreno, había un meme que decía, nunca creí que se iba a ser verdad lo que decía en el colegio. Amarillo, azul y rojo, la bandera del patojo. Pero recordemos que Bolívar, aparte, bueno, es con Bolívar, Miranda, Grau de San Martín y muchos pues pertenecieron a la logia Lautaro. La logia Sí, sí, Lautaro, sí. muy inspirada en la masonería, Y realmente ahí se masones, diseñaban los planes políticos, ¿no? los planes políticos y estratégicos, ¿ya? Pero no de un país, de la región, del mundo. De región. Ellos no Sí, sí. pensaban Venezuela con petróleo. Bueno, No, 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 había claro, petróleo, claro. pero no se lo usaban antes para prender las lámparas de aceite, pero Y no lo se usaban mucho usaba por el olor. inclusive hay testimonios de los mantenses que tenían, en la colonia se hizo ahí un astillero, y en Salinas, por el gas, que usaban el petróleo haciéndole secar para que vaya tomando una especie de capa de brea, Como brea, se llama calafatear las naves. Entonces lo para que hacían calafatear. era para evitar el desgaste de las naves con el agua salada, los moluscos, todo, las sales y todo del mar, Recubrir el casco. exacto, exacto, se utilizaba para calafatear Un saludo a la las señora armas. Ana Leonil de Sanafria. Mucho gusto por estar acá. Pero quiero comentarte algo de lo que se dice en el segundo. Detenemos estas teorías. Ecuador, parte de la Gran Colombia, dividido en cuatro regiones con sus respectivos senados. ¿Ya? O sea, Estado federal. Unido a Colombia. Es más, lo que hoy es Quito, Pichincha, no se hubiera separado nunca. Imbabura, Calchi, Putumayo y Piales. Claro,
esmeraldas, lo que es Napo, aunque un presidente dijo que el Oriente es un mito. Un terrateniente, ¿no? Que no tenía tierras en la Amazonía. Ahí sí le creo, pues. Si tenía eso, Perú jamás hubiera iniciado agresiones bélicas con acá, y la Shell, perdón, la Texaco de la época, hubiera tenido que venir con una banderita blanca. ¿Por qué? Porque al ser tres países, esa región tan grande y rica hasta Panamá, tan fuerte y poderosa, porque también recuerda que en América Central se creó la Confederación de La, Naciones de América, así es, así es. ¿ya? Y por eso las banderas de Uruguay, perdón, de Honduras, El Salvador, eh, Costa Rica, Costa Rica, pa- tienen muchas similitudes. Guatemala y Nicaragua, claro, Guatemala y todas son Nicaragua. celeste, celeste, azul y blanco. Celeste y blanco, azul y blanco, por ahí van. Pero la cuestión es lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, tratando de que la comunidad europea no negocie como bloque. Quiere ir por partes porque es más fácil dominarnos. Exactamente, es la misma teoría que en aquel entonces tenían los ingleses también con América, porque Holandeses, se portugueses. dice holandés, portugués, se dice que el proceso de independencia que fue empujado por militantes de la logia Lautaro fue propuesto por Inglaterra y fue financiado por Inglaterra. Sí, Sí, es verdad. Nosotros le debíamos a Inglaterra. hasta los Bolívar 70. le pidió, sí, 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 pagó el Bombita Rodríguez Lara con el petróleo pagó la deuda. Le, pero además porque nos impusieron, ¿no? En la reunión que se hizo en Bogotá para repartirse la deuda de independencia, no estuvimos nosotros. Entonces nos pusieron lo que les dio la gana. Pero entonces el tema es que se está Inglaterra, pero ¿por qué Inglaterra no se tomó estos territorios entonces? Porque en realidad su interés era Europa y era el sur del Pacífico del Asia, porque allá estaba su Sí. poderío. India en Aquí particular. no le interesó mucho, ayudó, sí, exacto, India, poderosísimo. Aquí no le interesó mucho y dijo, déjenles que se desarrollen. Ya están, pongamos vigilancias. Por eso tienen islitas en el Caribe, que son ahora paraísos fiscales. Pero te quería contar lo del amarillo, azul y rojo, porque el mito viene de que Francisco de Miranda es expulsado de Venezuela, de su Caracas, porque ya conspiraba, es el primer conspirador de la independencia en este territorio, sale y se pierde como 20 años por el mundo y llega inclusive a Rusia, a Moscú, donde ha tomado el poder Catalina la Grande, la zarina Catalina, porque en una mala relación con su esposo, no tienen una relación marital, digamos, ella le hace a un lado, toma el poder y tiene el control de todo este De San sector. Petersburgo. Y entonces, en el Palacio del Heritage, y entonces ahí le recibe, pero dicen que Catalina era un poco díscola y como emperatriz, hacía pues, como zarina, tenía sus amantes, y entre ellos llegan a tener una buena relación con Francisco de Miranda. Cuando ya todos los conspiradores atrás de Catalina se dan cuenta que Miranda va a tener el control emocional de la emperatriz, le dicen, expúlsale, está haciendo Toche, toche, esto, toche, toche, toche. y entonces cuando se despide dice, voy a liberar el territorio donde nací. Y su blasón será algo que me recuerde a ti. El amarillo Ah, de tu pelo, el azul de tus ojos y el rojo de tus labios. Porque además, si ustedes recuerdan, la bandera de Moscú, la bandera de Rusia, es del Imperio azul Ruso. y rojo, blanco, azul y rojo, y Miranda le cambió solo el amarillo por el blanco. Por ahí vienen las Las conspiraciones. teorías. El romanticismo. Un amigo en París, en el Arco del Triunfo, dice, me fregaba a mí, ¿no? ¿Vas a decir que cuando estuviste en el Arco del Triunfo no hiciste lo que hacemos todos los latinos? Y digo, ¿qué? Buscar el nombre de Miranda, que es el único latinoamericano Es que el está. único latín que ¿No lo consta hiciste? en el. No. Sí, 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 No. sí, 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 sí. Y de hecho, de ahí nos viene todo esta estructura que luego se queda como parte de lo que Bolívar quería de estas naciones. Los uniformes, el vino tinto de Venezuela, no es porque no había colores ni nada, es porque ya el blanco, azul, rojo, ya se usaban en Bogotá, en Quito y en Lima.
En Lima usaban el rojo y el blanco. En Quito usábamos el azul y el blanco, y en Bogotá usaban el rojo y el blanco, el rojo y el azul. Y entonces a Bolívar le gustaba vestirse con un pantalón rojo y una chaqueta azul. Y normalmente se ponía un sombrero amarillo, porque él siempre, cuando se reúne con San Martín, él llega por el río Guayas con el tricolor. Él está vestido de tricolor, pero, oh sorpresa, la primera casa del malecón, donde está ahora la rotonda, el monumento a ellos, hacia la derecha, viendo hacia el centro de Guayaquil, era la casa de la familia Avilés. Todo esto está certificado con cartas. Pero los Existe Avilés legalmente. eran más bien seguidores de Olmedo y querían que sea independiente. Guayaquil independiente, la frase Guayaquil independiente nace de allí y es autoría de Olmedo. Cuando baja del barco, cuando baja de la canoa, Bolívar ve lo primero que ve es la casa y las niñas se habían vestido de celeste y blanco y le disgusta, pero le hacen ver una cuadra más abajo estaba la casa donde se reúne con San Martín, donde hay un baile, mientras ellos están reunidos, que se dice que nunca se supo que es lo que había pasado, sí contaron ellos lo que pasó, hasta Borges, Jorge Luis Borges tiene un cuento en el informe Brody, que de su libro, tiene un cuento que se llama Guayaquil, donde él interpreta lo que se dijeron. Lo que dice es que San Martín estaba muy lastimado, viejo, ya anciano y golpeado, y venía a morir, entonces ya no tuvo la batalla, los ánimos para darle batalla al estadista Bolívar, que tenía el control de medio Sudamérica. Y entonces hacia la casa donde se iban a reunir, ahí estaban el blasón tricolor. ¿Qué es lo que se había planteado? Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque de ahí vienen los elementos que nos identifican. O sea, por eso adoramos y queremos esta bandera. Por eso tenemos que justificar el hecho de que existimos. ¿Por qué no se parece lo que tú decías? Y somos los únicos dos grupos en el mundo que tenemos 3 países la misma bandera por este respeto. Mira que el sueño quedó a la final en la bandera. Y me decían que también Yemen, Irak tienen también los colores rojo, negro y blanco, que también son tricolor. Son 3 o 4 países, me los explicaban. centroamericanos también, no nos olvidemos. Y los centroamericanos, pero lo de los centroamericanos no tienen que ver con un Bolívar. Lo de los árabes sí, porque hay una idea de un seguidor, lo de Bolívar sí, pero lo de los centroamericanos es exacto, un aglutinador de esa propuesta. ¿Qué es? ¿A quién le hemos invitado esta noche? Al dolido en su laberinto Simón Bolívar, novio, enamorado, perdón la expresión, enamorado hasta las patas de Manuela. Hay que leerles las cartas, cómo se ruegan entre los dos, cómo se maltratan. Y Manuela es la única que por infiel le lastimó la cara, le mordió la oreja y le sacó de circulación durante 8 días hasta curarse. Ni los españoles lograron herirme, solo el iridiscente el dolor de tus dientes lastimaron mi piel, le dice Bolívar. Así. Habla de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Sí, es una eternidad decir ese nombre. Ese señor tardaría horas firmando tus cheques. Pero se ha tratado de desprestigiar principalmente a la mujer. Cuando yo digo la Catalina la Grande, a la que el pueblo de Crimea le pidió que Crimea fuera parte del Imperio Ruso, digo el nombre de ella. ¡Ah! Era una puta. Sí. Te digo, cualquier mujer en la historia, lo que me revienta es que son las mismas mujeres las que los quieren denostar. Y ese tipo de filosofías ahora pasan a los próceres de independencia. Cuando cayó el Imperio Inca, cuyo último emperador fue Atahualpa, Duchicela también, o sea, no solo era incaica, también era Duchicela, 2 linajes. Y los incas no nos ganaron en guerra, fueron por alianzas. En negociaciones. Fueron alianzas, éramos parte de un imperio, no éramos sus esclavos. Pero y la Amazonía quedó libre, ¿no? Allá nunca llegaron. Porque ni los españoles pudieron con ellos. Ni los españoles, así es. Los españoles. No es que cuando mataron a Atahualpa se acabaron las guerras, no, que hubo la guerra y que murió, no. 60 años. Sí, de ahí nace Tupac Amaru,
Uno, dos, todo, aquí y en Ecuador. Cahuide, Ahora, otro después líder, de sí, sí. 1809, un héroe olvidado, el general Marcos Montúfar, Ajá, ajá. porque después Hijo de Juan Pío. de Juan Pío, Marcos Montúfar, muy a pesar de que la historia nos haya hecho olvidar, el sistema, no es la historia, el sistema nos haya hecho olvidar, siguió la guerra y se unió a Bolívar y a Sucre en particular. No así, pendejos, sino así. Pero mi querido Edison, se nos acaba el tiempo. Y sí, yo quería Perdona, y cerrar después se sigue esto. repitiendo. Les voy a dejar más bien un detalle que le vuelve grande a Bolívar para que vean y la relación con nuestra quiteña Manuela Sáenz. Una noche, un día, en la mañana, Manuela llega a la casa, los dos viven en Lima, y encuentra el arete de una mujer sobre la cama de Bolívar y le espera. En el momento en que llega Bolívar, ella se le lanza y le lastima la cara. Sale corriendo ella y se va a su casa y se encierra. Bolívar hace lo que haría cualquiera en este momento, que tiene WhatsApp, que tiene redes sociales, le envía 10 cartas, una cada media hora, pidiéndole cada vez más, con una poesía increíble, hasta que en la 10ª carta que le entrega, porque pone la hora, en el momento, empieza a las 6 de la tarde, termina a las 10 de la noche y pone Lima, 10 de la noche. Señora Manuela Sáenz, perdóneme, por favor, me tiene como el perro del hortelano, estoy aquí revolcándome en mi miseria, por Dios venga. Lo único que podía hacer era mandarle con un asistente. El asistente iba y venía, corría. ¿Qué dijo? Nada, ni siquiera abrió el sobre. Segunda, ¿qué dijo? Nada. A la 10ª, Manuel acepta ir al siguiente día a reunirse con Bolívar. Así de grandes eran, no tenemos derecho a juzgarles desde la visión del año 2025, porque siguen siendo grandes por lo que hicieron en su tiempo y en su momento. Aquí viene una frase que les puede impresionar, les puede gustar, a mí me encanta. ¿Quién murió y te hizo Dios para andar juzgando a las personas? Pero sí puedes hacer algo, aprender de sus éxitos y de sus fracasos. Bolívar fracasó en muchas cosas, tuvo muchísimos éxitos. El Alfaro dice en el canal de las 1000 derrotas, ganes por mucho, ganes por poco, lo que importa es ganar. El Alfaro lo hizo y les partió el orto a muchos. Y cambió la historia de este país. Y cambió la historia de este país. No dejes que te borren. Y si quieres saber cosas de esas personas que dicen, este era un imbécil, investiga sobre ese imbécil. Dicen que el socialismo no funcionó, que no hay ningún éxito. Investiga más y quizás la próxima vez te pueda decir éxitos del socialismo desde el siglo XIX. Soy Ilich Romero Atarihuana y te digo, deja de joder. Chao. El próximo miércoles otro tema así mismo. Nos A ver. vemos.